Buenos días, damos inicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, convocada para las 10 horas del día 14 de marzo del 2024. Secretaria General de Acuerdos en Funciones, maestra Irma Josefina Montiel Rodríguez, le pido haga constar el fórum legal e informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública. Buenos días, con su autorización, magistrada presidenta. Se hace constar que además de usted están presentes el magistrado en funciones Israel Agüello Boy y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por tanto, al estar conformado el pleno, existe quórum legal para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5, 7, fracción segunda, 14, fracción segunda y 18, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal y del Acuerdo General 1, diagonal 2024. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un asunto especial y 8 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, lo cual se hizo del conocimiento a las y los interesados en el aviso fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Estos son los asuntos a tratar, magistrada presidenta. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo, les pido por favor sírvanse manifestarlo en votación económica. Secretaria General de Acuerdos en Funciones, por favor, dé cuenta con el resultado de la votación. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario Instructor, maestro Luis David Benítez Taboada, por favor, sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno el magistrado en funciones Israel Argüello Boy. Buenos días, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Asunto Especial 5 de 2024, instaurado con motivo de una queja interpuesta por 2 integrantes de la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chauca, Puebla, a fin de denunciar los supuestos actos de violencia política en razón de género por conducto del presidente y del secretario de tal Junta Auxiliar. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas, ello porque del análisis del caudal probatorio se estima que el mismo resulta insuficiente para tener por acreditados los diversos hechos que se denuncian, así como se desprende que se hacen valer hechos que no son propios, por lo que no afectan directamente la esfera de los derechos político-electorales de las denunciantes. En suma, del escrito de denuncia, en la mayoría de los hechos que se controvierten son derivados de los dichos y supuestas manifestaciones con voces e imágenes de personas de las que no puede desprenderse circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por tanto los sucesos que se denuncian no se logran demostrar, a pesar de las diligencias de investigación ordenadas por el Instituto Electoral del Estado, tal como se razona en el proyecto. De ahí que la propuesta sea declarar en extenso de los hechos denunciados y por tanto la imposibilidad de analizar las conductas a la luz de la jurisprudencia de la Sala Superior 21/2018. Relativa al escrutinio de los elementos de la violencia política en razón de género que trasciende contra la mujer por ser mujer al no tener por acreditar los hechos. Le pido me permita, me parece que tenemos problemas de comunicación con la red. ¿Ya se está escuchando? Permíteme, creo que hay un micrófono que no se está escuchando. Bueno. ¿Vuelves a dar cuenta de la cuenta? Creo que la cuenta. ¿A qué sí puedes? Bueno, sí. ¿Ya? Por favor, le pido, secretario, que vuelva a dar cuenta con todos los. Sí. Buenos días, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Asunto Especial 5 de 2024, instaurado con motivo de una queja interpuesta por 2 integrantes de la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chauca, Puebla, a fin de denunciar supuestos actos de violencia política en razón de género por conducto del presidente y el secretario de tal Junta Auxiliar. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas, ello porque del análisis del caudal probatorio se estima que el mismo resulta insuficiente para tener por acreditados los diversos hechos que se denuncian, así como se desprende que se hacen valer hechos que no son propios o los que no afectan directamente la esfera de los derechos político-electorales de los denunciantes. En suma, Creo que no, permíteme. Permítame.
Entonces, volvemos a iniciar la transmisión. Pedimos una disculpa a las personas que nos siguen, tenemos problemas de comunicación. Vamos a terminar con esta transmisión e iniciamos con una nueva. Gracias. Buenos días, damos inicio de nueva cuenta a la sesión pública. Tuvimos problemas técnicos. La tecnología, valga la redundancia, no tiene palabra de honor. Continúas, Luis David, con tu cuenta. Buenos días, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de sentencia del asunto especial 05 de 2024, instaurado con motivo de una queja interpuesta por dos integrantes de la Junta Auxiliar de San Pedro, Santo Tomás Chautla, Puebla, a fin de denunciar supuestos actos de violencia política a razón de género por conducto del presidente y el secretario de tal Junta Auxiliar. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas. Ello porque del análisis del caudal probatorio se estima que el mismo resulta insuficiente para tener por acreditados los diversos hechos que se denuncian. Así como se desprende que se hacen valer hechos que no son propios, por lo que no afectan directamente la esfera de los derechos político-electorales de las denunciantes. En suma, del escrito de denuncia, en la mayoría de los hechos que se controvierten, son derivados de los dichos y supuestas manifestaciones con voces e imágenes de personas de las que no se puede desprender circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por tanto los sucesos que se denuncian no se logran demostrar, a pesar de las diligencias de investigación ordenadas por el Instituto Electoral del Estado, tal como se razona en el proyecto. De ahí que la propuesta sea declarar la inexistencia de los hechos denunciados y por tanto la imposibilidad de analizar las conductas a la luz de la jurisprudencia de la Sala Superior 21/2018, relativo al escrutinio de los elementos de la violencia política en razón de género, que trasciende contra la mujer por ser mujer al no tener por acreditados los hechos ni siquiera de manera indiciaria. Continúo dando cuenta con el juicio de la ciudadanía 105 de 2023, promovido por los trabajadores y miembros de la Junta Auxiliar de Santa María, Ixtiyucan, perteneciente al municipio de Nopalucan, Puebla, en contra de la omisión del presidente municipal de otorgar el pago de salario de los trabajadores y de los integrantes de la Junta Auxiliar en aguinaldo de 2022 y el presupuesto para el desarrollo de las actividades de la Junta Auxiliar. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar la incompetencia de este organismo electoral para conocer sobre la supuesta omisión de la entrega de los recursos correspondientes para la operatividad y el desarrollo de las actividades de la Junta Auxiliar, así como de la omisión de pago a los trabajadores por parte del municipio de Nopalucan, Puebla. Ello en razón de que no se transgrede una afectación a los derechos político-electorales de los trabajadores, puesto que estos no ejercen cargos de elección popular, sino administrativos, así como la supuesta omisión de pago para el desarrollo de las actividades de esta tiene una naturaleza administrativa y no electoral, por lo que se plantea que tal controversia escapa de la competencia otorgada a este organismo electoral. En otro tenor, se propone que este tribunal sí tiene competencia para conocer de la omisión de pago de las dietas correspondientes de junio de 2023 a la fecha y del pago de aguinaldo de 2022 de los integrantes de la Junta Auxiliar que fueron electos a través del voto popular. Así se propone calificar como fundado el agravio relacionado con la omisión por parte del presidente municipal de cubrir de manera íntegra las remuneraciones a que tienen derecho. Hay una atención que conforme a la jurisprudencia 21/2011 de la Sala Superior bajo el rubro cargos de elección popular, la remuneración es un derecho inherente a su ejercicio, es que los derechos político-electorales de la parte actora comprenden el derecho de permanecer en él y ejercer las funciones que le sean inherentes, lo que incluye el derecho a percibir una remuneración proporcional, renunciable e irreductible. Toda vez que de autos, el Ayuntamiento de Nopalucan, Puebla, no acreditó haber realizado los pagos reclamados correspondientes al mes de junio de 2023 a la fecha, es que le asiste la razón a la parte actora como se razona en el proyecto de cuenta. Por lo que se propone ordenar a las y los integrantes del Ayuntamiento de Nopalucan para que a través de la tesorería del Ayuntamiento realicen el pago adeudado que se establece en el capítulo de efectos del proyecto. Así como se propone culminar al Ayuntamiento de Nopalucan, Puebla, para que en aras de conducirse con respeto a los derechos político-electorales de cada uno de los miembros e integrantes de la Junta Auxiliar de Santa María Ixtiyucan, Puebla, no sea residente y apercibirlo para dar cumplimiento al fallo en el plazo que se propone. En relación al agravio sobre la omisión de pago de aguinaldo de 2022, se califica como infundado, puesto que de autos no se encuentra acreditado que tal pago haya sido presupuestado por el ayuntamiento, por lo que no puede ordenarse pago alguno que no haya sido validamente aprobado en el presupuesto de egresos correspondiente o por ley posterior. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 131 del año 2023,
interpuesto por un ciudadano en contra de actos y omisiones del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla. Respecto de los agravios hechos valer por el actor, esta ponencia considera que los argumentos expuestos son extemporáneos. Lo anterior, ya que el actor tuvo conocimiento de los hechos el 7 de agosto de 2023 y entre la fecha de presentación de su demanda, que fue el 7 de diciembre de 2023, media un plazo de 3 meses y 26 días. Es por lo anterior que se propone desecharlo por extemporáneo. Continúo con la cuenta del proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 13 de 2024, interpuesto por una ciudadana en su carácter de diputada local por el distrito 12 con cabecera en el municipio de Amazoc, Puebla, en contra del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos que tuvo verificativo a las 12 horas con 0 minutos del 29 de enero de 2024. Dentro del expediente identificado con la clave SE/PES MSR/032/2022, SE/PES/MSR /033-2022 y SE/PES/MSR/034-2022 acumulados. En el proyecto se propone sobreseer el presente juicio de la ciudadanía debido a que de su estudio y análisis advierte que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 372, fracción segunda del Código Local, consistente en que el acto impugnado ha quedado sin materia. Esto por las razones siguientes. Este Tribunal Electoral el pasado 13 de marzo emitió un acuerdo plenario en el asunto especial T-AN-006/2024 respecto a los procedimientos especiales sancionadores instaurados por la actora, en el cual se determinó dejar sin efectos la audiencia de pruebas y alegatos, ordenando su reposición. Por lo anterior, se ha dejado insubsistente el acto reclamado, imposibilitando a este organismo jurisdiccional continuar sustanciando el presente asunto al haber quedado sin materia, por lo que se propone sobreseer el juicio. Procedo con la cuenta del proyecto de sentencia del juicio de la ciudadanía 23 del presente año, promovido por un ciudadano a fin de controvertir el acuerdo CG/AC/009/2024 del Consejo General del Distrito Electoral del Estado. En el proyecto que se pone a su consideración, se controvierte la designación de la consejera y el secretario propietario del Consejo Municipal de Cuautlancingo, Puebla, en el que se hacen valer que se conculcan los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza al existir un vínculo matrimonial entre los funcionarios y al haber obtenido calificaciones similares en sus respectivas evaluaciones. En primer término, una vez que se acreditó el interés jurídico y legitimación de accionar el presente medio de impugnación, el magistrado instructor propone declarar infundado el agravio, consistente en la supuesta vulneración a la función electoral por existir un vínculo matrimonial entre la consejera y el secretario propietario, en razón a que en la convocatoria respectiva no establece restricción de vínculo entre participantes, pues de ser así se violentarían los derechos político-electorales al restringir la participación. Así como se analiza que la función electoral no está comprometida como lo hace valer el actor, puesto que las decisiones del organismo colegiado se asumen por mayoría de votos de sus integrantes. Con ello se descarta el presunto favoritismo que pudiera viciar las determinaciones del mismo. Por lo cual, tal vínculo matrimonial no pone en entredicho la idoneidad para el desempeño del cargo y los principios rectores de la materia electoral. De ahí que la existencia de un parentesco, en este caso el vínculo matrimonial, no obliga a las partes a excusarse. Finalmente, el agravio relacionado con la incertidumbre respecto a los resultados obtenidos por los cónyuges se propone calificar como inoperante, en razón de que son planteamientos subjetivos y genéricos, así como la calificación no es el único factor que determina la designación, al resultar esta una facultad discrecional del Consejo General del Instituto. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 24 del año 2024, interpuesto por una ciudadana en su carácter de participante en el proceso de selección de las personas para desempeñarse en consejerías electorales, así como en las secretarías que integran los 217 consejos municipales electorales, a instalarse en el Estado de Puebla para el proceso electoral ordinario concurrente 2023-2024, en contra del acuerdo CG/AC/0009-2024, emitido por el Consejo General del Distrito Electoral del Estado de Puebla el 21 de febrero de 2024. Respecto a los agravios hechos valer por la actora, esta ponencia considera que los argumentos expuestos son infundados, pues el acuerdo recurrido no vulnera sus derechos político-electorales. Se afirma lo anterior, ya que de un análisis minucioso del acuerdo recurrido, se advierte que, contrario a lo señalado por la actora, el ciudadano designado como consejero propietario 4 se acreditó los requisitos establecidos en la convocatoria establecida, pues como se identifica en las constancias del expediente que se estudia, dicho consejero goza de buena conducta y probidad, aunado a que no ha tenido ni desempeñado un cargo de elección popular, ni ha sido postulado como candidato en los 6 años anteriores a su designación. De ahí que los agravios esgrimidos por la actora son infundados,
por lo que consecuentemente se propone conformar el acuerdo impugnado. Continúo con la cuenta del juicio de la ciudadanía 25 de este año, promovido por un ciudadano a fin de controvertir el acuerdo CG/AC-009/2024 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. En el proyecto que se pone a su consideración, el magistrado instructor advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 369, fracción segunda del Código Local, al no acreditarse la personalidad o interés jurídico de la parte actora. Lo anterior es así, puesto que no se advierte la afectación de algún derecho subjetivo del que sea titular la parte actora, así como la promovente no refiere haber sido contendiente o participado en el proceso de selección de selección de consejeros, por lo que no se desprende la titularidad de un derecho político electoral ni subjetivo que pudiera haberse afectado con el registro controvertido. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 26 del año 2024, interpuesto por un ciudadano en su carácter de integrante de la comunidad LGBTTIQ+, y con carácter de participante en el proceso de selección de las personas a desempeñarse en consejerías electorales, así como en las secretarías que integran los 217 consejos municipales electorales a instalarse en el estado de Puebla para el proceso electoral ordinario concurrente 2023-2024, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 21 de febrero de 2024. Respecto a los agravios hechos valer por el actor, esta ponencia considera que los argumentos expuestos son infundados, pues el acuerdo recurrido no vulnera sus derechos político-electorales. Se afirma lo anterior, ya que del análisis del acuerdo recurrido, se advierte que, contrario a lo manifestado por el actor, la evaluación realizada al mismo para poder ser designado como consejero o secretario municipal se realizó conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria, aunado a que una vez determinada la elegibilidad de las personas participantes en el consejo, el Consejo General cuenta con la facultad discrecional para designar de entre las personas que cumplan con los requisitos para ejercer el cargo. De ahí que los parámetros definidos para la selección de consejerías parten de la discrecionalidad de cada integrante del Consejo General, y es por ello que las designaciones se realizaron de forma adecuada. Es por lo anterior que los agravios esgrimidos por el actor son infundados, por lo que consecuentemente se propone confirmar el acuerdo impugnado. Son las cuentas, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Si no hay, perdón, magistrada, adelante. Gracias, presidenta. Nuevamente, buenos días. Yo quiero hacer uso de la voz para referirme al proyecto del Asunto Especial 5-2024. Y es que dentro del análisis que somete a consideración la ponencia, se establece analizar los hechos denunciados a la luz de 2 denunciantes y no de 3, como había iniciado dentro del Instituto Electoral del Estado. Y al revisar el expediente, yo advierto que en todo caso tendríamos que haber regresado a este procedimiento sancionador, porque no se tomó en cuenta a una de las denunciantes derivado de que supuestamente no ratificó la denuncia presentada. En distintos procedimientos y en muchos precedentes hemos sabido, hemos estudiado que cuando se presenta a través de un medio digital la denuncia correspondiente, se solicita la ratificación por parte del órgano. En este caso, efectivamente, solicita en un primer momento el Instituto Electoral del Estado la ratificación. Existen escritos de las 3 denunciantes dentro del expediente en donde ofrecen pruebas, y precisamente la que después desechan la denuncia también anexa pruebas a fin de que se le dé continuidad al procedimiento. Es decir, hay una expresión expresa, valga la redundancia, en donde se solicita la continuidad del procedimiento y que se restrinjan sus datos personales. Eso ocurre el 11 de enero del año pasado. El 12 siguiente se llevan a cabo las diligencias correspondientes, y dentro de los autos del expediente solamente obra la ratificación formal
de 2 de ellas. Pero a mí me parece que el escrito del 6 de enero es la expresión material por parte de una de las denunciantes. Y es más, en la propia ratificación que realizan 2 de las denunciantes, ellas dicen que probablemente la otra mujer no se presente a ratificar porque tiene miedo, porque está asustada, porque tiene miedo. El propio OFLE en algún momento concede medidas cautelares, yo no sé para qué ya, si ella ya no era parte del procedimiento. Entonces empiezo a entender básicamente qué es lo que está pasando dentro del expediente, porque lo que sí advierto es que no hubo perspectiva de género para el análisis y la investigación que se realiza dentro de este procedimiento sancionado. El 7 de febrero le requieren nuevamente a la persona que supuestamente no ratificó en los términos que el instituto lo pedía. Pero me parece a mí que eso no es juzgar con perspectiva de género, o de menos, bueno, no juzgar porque ellos no juzgan, pero no aplicaron el protocolo de género a que están obligados por parte del Instituto Nacional Electoral y por parte de la jurisprudencia, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque ya existe un documento en donde ella dice que quiere continuar con el procedimiento. Están ahí sus pruebas y el que no lo hace como el instituto lo pide, pues entonces dicen no, ya no vamos a estudiar respecto de lo que esta denunciante está pidiéndonos. De la propia acta de las otras 2 mujeres, se advierten algunos elementos de las razones por las que ella tiene miedo, la otra denunciante tiene miedo. Y a mí me parece que entonces, bajo esa óptica, este tribunal debió haber regresado por indebida integración el expediente. Perdón, pero al margen de ello, y de que me parece a mí que a pesar de que el proyecto viene hablando de reversibilidad en la prueba de perspectiva de género, me parece a mí que no lo vamos aplicando dentro de la investigación del propio procedimiento y tampoco al momento de emitir el proyecto correspondiente. Y es que entiendo que es un asunto especial, no es un JDC. Y por eso es que la naturaleza de ambos procedimientos son diferentes. Y bajo esa óptica es que también no comparto el sentido del proyecto, en el sentido de que en distintos momentos, en cada hecho, el proyecto dice que los hechos no existieron. Y a mí me parece que en un procedimiento sancionador, sobre todo en donde estamos analizando violencia política de género, no deberíamos cuestionar el hecho. ¿Por qué debemos cuestionar a las mujeres? ¿Por qué tenemos que decirles que mienten? ¿Por qué tenemos que decirles que el hecho no existe? Puedo entender que no haya una violencia política en contra de ellas por razón de género, pero afirmar que el hecho no ocurrió es como decirles que lo que ellas vivieron no existió y lo que ellas sintieron no existió. Y me parece que esa circunstancia se aparta completamente de la perspectiva de género. Y no estoy diciendo que tengamos que sancionar, como lo establece el propio código, dentro de los procedimientos sancionados como este, que es una E, y declarar la inexistencia o no de la conducta violatoria. Pero incluso en el tema de los pagos o del pago, dicen que es existente el hecho, pero es inexistente la afectación al derecho político electoral. Y en los procedimientos sancionadores nosotros no tenemos por obligación legal analizar la afectación o no de derechos político-electorales, porque para eso tenemos el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que en técnica nos hubiera dado un fundado pero insuficiente o un fundado porque efectivamente les dejaron de pagar en algún momento y después les pagaron. Es una razón para suspender el pago. Pero el procedimiento sancionado no se debe de encargar de la violación o no de los derechos político-electorales de quienes vienen a pedir que
que nosotros resolvamos los asuntos. Esto es un procedimiento sancionador encaminado a analizar la violencia política de género. Entonces me parece que no hay razones para decir que los hechos, que todos los hechos son inexistentes y que da como consecuencia la inexistencia de la violencia política de género. Bajo mi óptica, los hechos son existentes y derivado del análisis pormenorizado de la violencia política de género, nos puede dar o no que haya una existencia de una violación al hecho de ser mujer. ¿Qué es lo que estamos estudiando aquí? No el derecho político electoral de estas tres denunciantes. Y porque nuevamente me parece que el decir, el afirmar que ellas no acompañan las pruebas que acreditan los hechos, pues torna vacío todo el contenido anterior del proyecto, donde estamos hablando de reversión de la prueba, donde estamos hablando de perspectiva de género, y el afirmar, y porque así lo dice, del cual se desprende que las denunciantes no acompañaron medios de prueba para acreditar en los distintos hechos que ellas aseguran les causa una afectación por el hecho de ser mujeres. Es decir, en estos procedimientos sancionadores, la razón por la que conocemos efectivamente es porque fueron elegidas, fueron electas a través del voto popular, pero en los procedimientos sancionadores no estudiamos la violación o no de derechos político-electorales, sino la violación o no, o si se configuran o no, violaciones dentro del propio código que dan como resultado una sanción, porque si no estuviéramos hablando de un JDC que sí permite hacer requerimientos, que sí permite un análisis más estricto y no aplicar el contenido del artículo del código que efectivamente establece que cuando no hay pruebas aportadas por las partes actoras, pues obviamente no se puede dar por acreditado un hecho. Y aún así, al ser ciudadanas, pues tendríamos que aplicar y requerir todas aquellas pruebas que nosotros consideramos necesarias para la resolución del asunto y llegar a la verdad real. Y por esas razones, yo me aparto del sentido del proyecto que nos proponen en un primer lugar, porque bajo mi óptica, como ya lo mencioné, no debió eliminarse del análisis a una de las denunciantes bajo un tecnicismo que es completamente irracional y que le da una carga excesiva a una víctima. Estamos protegiendo a una presunta víctima de violencia política de género. Y en el otro, pues porque los hechos, me parece a mí que los procedimientos sancionadores no se ponen a consideración de los juzgadores para saber si existieron o no, sino solamente si los hechos generaron en este caso, una afectación a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sobre todo también si encontramos aquí un nivel de subordinación entre las denunciantes y el denunciado. Gracias, presidente. Gracias. Sigue a su consideración el proyecto de cuenta. Si no hay más intervenciones, secretaria general de acuerdos en funciones, sírvase tomar la votación correspondiente. Como lo instruye, presidenta. Magistrada Idamis Pastor Betancourt. A favor de todos los proyectos de cuenta. Gracias. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Como ya anuncié, en contra del asunto especial 5/2024, anunciando la emisión de un voto particular que solicito, por favor, sea agregada a la sentencia y a favor de los demás proyectos de cuenta. Gracias. Magistrado en funciones Israel Argüello Boy. A favor de todas las consultas. Gracias. Muchas gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos, con excepción del asunto especial 5/2024, en el cual la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez anuncia un voto particular. Gracias. En consecuencia, respecto del asunto especial 5/2024, se resuelve primero, se declara la inexistencia de la infracción imputada a los denunciados. Segundo, se confirma la negativa del Instituto Electoral de dictar las medidas cautelares. Por cuanto hace al juicio de la ciudadanía 105/2023, se resuelve.
Primero, se declara la incompetencia de este organismo electoral conforme a lo establecido en el apartado 2 de esta sentencia. Segundo, se declara fundado e infundado los agravios planteados en términos del apartado 5 rector de esta sentencia. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Nopalucan, Puebla, dar cumplimiento al apartado de efectos de esta sentencia. Cuarto, se conmina al Ayuntamiento del municipio de Nopalucan, Puebla, para que no incurra en reincidencia, así como se aperciba al Cabildo del municipio que, de no dar cumplimiento a este fallo, se le impondrá un medio de apremio de los contemplados en el numeral 376 bis del Código Electoral. En el juicio de la ciudadanía 131/2023 se resuelve, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en términos de lo argumentado en el apartado 3 de esta sentencia. Por cuanto hace al juicio de la ciudadanía 13/2024 se resuelve. Único, se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en atención a los argumentos vertidos en el apartado 4 de esta sentencia. En el juicio de la ciudadanía 23/2024 se resuelve. Primero, se declaran fundados e inoperantes los agravios estudiados en el apartado 6 de este fallo. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de la impugnación. Respecto del juicio de la ciudadanía 24/2024, se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios estudiados en el apartado 5 de este fallo. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de la impugnación. En el juicio de la ciudadanía 25/2024 se resuelve. Único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en términos de lo argumentado en el apartado 3 de esta sentencia. Respecto del juicio de la ciudadanía 26/2024 se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios estudiados en el apartado 5 de este fallo. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Secretario Instructor, maestro Enrique Coyotzi Gómez, por favor, sírvase dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración del Pleno la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 129 de 2023, interpuesto por una regidora del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, en contra de la omisión de dicha autoridad de cubrirle de manera completa las remuneraciones inherentes al ejercicio de su encargo. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, la magistrada ponente advierte la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción primera del artículo 372 del Código Electoral Local. Ello porque durante la instrucción del asunto de cuenta, la actora compareció ante este tribunal a manifestar su desistimiento de la instancia y de la acción, por haber cesado su interés jurídico en continuar con la tramitación del medio de impugnación. De ahí que se propone al Pleno el sobreseimiento del presente juicio de la ciudadanía. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de resolución. Si no hay intervenciones, secretaria general de acuerdos en funciones, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con gusto. Magistrado en funciones, Israel Argüello Boy. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Iramis Pastor Bentancur. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. De acuerdo con la cuenta, Enrique. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Por ende, respecto del juicio de la ciudadanía 129/2023, se resuelve. Único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en términos de lo argumentado en el considerando segundo de esta sentencia. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas con 1 minuto del día en que se actúa, se da por concluida la presente sesión. Gracias.